Vamos a leer los primeros 3 versículos de Hechos 27 y luego meditamos un poquito sobre un contexto adelante de esos versículos y entonces entramos de lleno con la palabra. ¿Amén? Hechos capítulo 27, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, dice la escritura, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Amén. Esos 3 versículos son los que vamos a tomar como trampolín para nuestra prédica. Es Lucas quien está escribiendo, hermano. Tú sabes que Lucas, Pablo le llama el médico amado. Muy probablemente era su médico de cabecera, que probablemente le había sido asignado. O al escuchar el evangelio de parte de Pablo, él fue ganado para el Señor. Y por amor permanecía con él. No tenía ninguna obligación de andar Lucas con él. Sin embargo, Dios le añadió al grupo evangelístico de Lucas. Nosotros tenemos en el libro de los Hechos la evidencia, hermano, de que Lucas empieza a relatar capítulos en los cuales él está fuera de la narración. Y luego llega un punto en el cual, como tú notas en este capítulo 27, el versículo 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, y Lucas ya ahora se cuenta como alguien que está dentro también de la narrativa. Nosotros encontramos que aproximadamente en Mileto es cuando este cambio ocurre en el libro de los Hechos. Lucas viene hablando fuera de la narrativa hasta que llegan a Mileto. En Mileto inmediatamente Lucas ya va con la comitiva. Y eso ocurre en el segundo viaje misionero de Pablo. Y aquí está Lucas diciendo: cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, y me gustaría que todos camináramos juntos a conocer el por qué, quiénes, a qué. Bueno, tú tienes que recordar que capítulos atrás Pablo había regresado a Jerusalén después de haber realizado 3 viajes misioneros. Él había regresado a Jerusalén y él ya tenía cierto indicio de algo que le venía por delante. En Jerusalén, hermano, estando en el templo, unos judíos de Asia le ven y le identifican como un alborotador, aunque no era un alborotador, era un predicador. A sus ojos era un alborotador. ¿Por qué? Porque en toda Asia, en todos lugares, había estado hablando el evangelio. Y la gente se estaban convirtiendo, estaban dejando el judaísmo, estaban convirtiendo a Cristo. Le ven en el templo, en Jerusalén, y echan mano de él. Y se hace un alboroto. Tiene que intervenir el tribuno, dice ahí la escritura. El tribuno Lisias, y lo quita de sus manos porque le estaban golpeando, la estaba pasando mal Pablo. Lo lleva hacia la cárcel, a los separos, podríamos decir. Y lo tiene ahí, y en eso que Pablo está ahí, unos hombres planean matarle. Alrededor de 40 hombres se juramentan que no van a comer hasta luego que no le hayan dado muerte a Pablo. Mire cómo la gracia de Dios es proveedora de todo. Un pariente de Pablo, un sobrino de Pablo, estaba escuchando esta conversación y fue y dio aviso. Y de esa manera fue que el tribuno mandó a Pablo a otro lugar, digamos, más seguro, a Cesarea, que era donde asistía el centro político de Roma en esa región. Era una ciudad militar, Cesarea. Y lo llevan hasta allá, y entonces lo examina el gobernador. Y no entiende la causa, por qué lo están acusando. Pasan 2 años en el que Pablo se queda ahí en Cesarea. Cambian de gobernador, llega otro gobernador llamado Festo. Lo podemos leer también un capítulo atrás. Después el rey Agripa, el rey de esa región, para saludar a Festo, va de Jerusalén hasta Cesarea. Festo le platica de un preso llamado Pablo, y a Pablo se le permite presentar su causa ante el rey Agripa.
Total, ninguno puede decidir o le condeno o le libero. Y a Pablo no le queda otra opción más que apelar al tribunal de César, porque él era un ciudadano también romano. Entonces, cuando él apela a César, prácticamente queda en resguardo para que el mismísimo emperador de ese tiempo sea quien determine su causa. Entonces, ese es el contexto porque Lucas dice cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, a Roma, a la capital. Entonces dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Fíjate cómo dice Lucas, entregaron a Pablo, no, ahí no dice nos entregaron. ¿Por qué? Pues porque Lucas no iba en condición de prisionero. Lucas era como un acompañante. Probablemente Lucas y otro hombre llamado Aristarco, que vamos a ver en el siguiente versículo, probablemente ellos tuvieron que pagar su propio pasaje. Pagar por acompañar a un prisionero. Y ahí nos empieza a decir, hermano, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa ayuda, esa hermandad tan necesaria para cada creyente. Dice, y embarcándonos en una nave adramitena, de un lugar que se llamaba Adramitio, por eso dice esa terminología, iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y ahorita vamos a regresar, conforme vayamos avanzando en la exposición, vamos a regresar a ver unas cositas de Aristarco muy interesantes. Total, de los que van con Pablo, van Lucas y va Aristarco, los cuales no tienen ninguna necesidad de ir en ese barco donde van prisioneros. Y sin embargo, hermanos, lo que ellos tienen dentro les hace ser solidarios con la causa y decir, bueno, si me corresponde estar a un lado de un prisionero y ser tratado como prisionero, aunque yo sea libre, aquí voy a estar por la causa. El versículo que quiero que veamos, hermano, más a fondo es el versículo 3. Dice, al otro día llegamos a Sidón. Todavía no han avanzado mucho. Sidón sigue siendo un poquito arriba de Jerusalén, de Israel, solo que por mar. Llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Eso es lo que yo quiero que veamos. La gracia de Dios como provisión, hermano, para los momentos difíciles. Mira, todavía Pablo no sabe lo que les va a acontecer. Tú y yo tal vez tampoco, si es que no hemos leído el desenlace de esta historia. Los 276 tripulantes de ese barco, porque nos da el dato más adelante, tampoco saben lo que ha de acontecer. Ellos piensan que va a ser un viaje normal, cotidiano, de un lugar a otro, bien sencillo. Pero conforme nosotros leemos esa porción, voy a ir leyendo algunos textos para que tú veas qué es lo que ocurrió en este viaje. Quiero leer el versículo 7. Dice, navegando muchos días despacio. Dice, y llegamos a duras penas. Nota esas partes que te estoy diciendo. Navegamos despacio. Dice, navegamos a duras penas porque nos lo impedía el viento. Había un impedimento físico, el viento. Navegamos a sotaviento. Y luego dice el versículo 8, y costeándola con dificultad. Luego dice el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Y luego si nosotros avanzamos hasta el versículo 10, del 14, perdón, dice, pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euraclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. El versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Por qué estoy leyendo intercalados estos versículos? Porque estos versículos, hermanos, nos dan un común denominador de cómo fue este viaje. ¿Cómo fue? Pesado. Fue pesado. Fue intempestuoso, es la palabra que está ahí. Un viento huracanado fue el que
los arropó. Llega el punto que ellos pierden toda esperanza incluso de salvarse, de salvar la vida, porque aquello se puso tremendamente difícil, peligroso, duro. De hecho, fíjate cómo dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, que es un detalle que cuando yo leí por primera vez esta historia, realmente no tenía mucho que aprender de ahí, pero en esos tiempos, hermano, estar en medio del mar, el poder ver las estrellas, les daba cierta orientación de dónde estaban. Pero aquí estaban completamente desorientados, abandonados hacia donde el mar los llevara. Y fíjate cómo Lucas, que es quien está hablando, fíjate cómo él narra el versículo 20. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, dice, él se cuenta, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas está platicando desde su óptica. Él mismo también ya había perdido esperanza de sobrevivir ante las inclemencias de esa tempestad que los abordó. Amén. Ahora volvámonos nuevamente a cuando ellos van a empezar a zarpar. ¿Ellos sabían, hermano? ¿Ellos sabían lo que les venía por delante? Ellos no lo sabían, ni Pablo lo sabía, ni como ya te dije, los otros 275 tripulantes de la nave no lo sabían, el capitán de la nave no lo sabía, Lucas no lo sabía, solamente había uno que lo sabe. Y lo sabe todo. Ese es Dios. Él sí sabía qué es lo que vendría unos días más adelante hacia ellos. Y Él en su sabiduría y nosotros en la ventaja que tenemos de tener la Escritura, nosotros podemos comprender cómo Él en su gracia misericordiosa, Él provee tiempos de aliento para los suyos. No es casualidad, hermano, que Él sabiendo lo que se les venía encima, antes de zarpar, dice el versículo 3, al día siguiente llegamos a Sidón, y Julio tratando humanamente a Pablo. Yo quisiera preguntar, ¿qué responsabilidad tenía Julio? ¿Qué compromiso tenía Julio como para tratar, como dice ahí, humanamente? La palabra que está ahí en el griego es filántropos. Dice que lo trató con filantropía, que es como que una humanidad filial. ¿Quién le dio ese corazón en ese momento a Julio para que hiciera esto con Pablo? Dios estaba proviendo un momento de gracia para Pablo, usando a Julio, usando esta humanidad que puso en el corazón de Julio para que le permitiera a Pablo, que era un preso, no olvidemos que Pablo era un preso para el sistema romano, le permitió un cierto descanso. ¿Julio sabía lo que vendría más adelante? No. Y no lo hizo por lo que vendría más adelante, sino que Julio en ese momento estaba siendo un instrumento de la gracia y la provisión de Dios para la vida de Pablo, de Lucas, de Aristarco. Dice, y embarcándonos en una nave, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, a los creyentes, hermano, que estaban ahí en Sidón, y que fuera atendido por ellos. Y luego, hermano, viene toda esa tormenta intempestiva de más de 14 días en los cuales todos han perdido la esperanza de salvar la vida. Hermano, Dios provee y permite momentos de gracia, estaciones de gracia, de tranquilidad, para que tú seas preparado quizás para lo que pueda venir más adelante para tu vida. Y muchas de las veces Dios proviendo, hermano, esas estaciones de gracia, y déjame te lo adelanto, la iglesia es una de esas estaciones de gracia que Dios ha provisto para los suyos, para que sean atendidos en ella y por ella. ¿Para qué? Para lo que pudiera venir en el mañana que tú y yo no conocemos. No es casualidad, mi hermano, que antes de toda la tempestad, el Espíritu Santo inspire a Lucas para que narre un detalle que les ocurrió antes de que todo esto viniera, para que nosotros comprendamos la provisión de Dios y para que nosotros en sabiduría aprendamos nosotros a valorar, a disfrutar y a proveer a otros esos momentos de gracia que quizás sean lo que van a ocupar el día de mañana. Amén.
Nosotros venimos este día, hermano, que es el primero de la semana. Amén. Para muchos hoy es el último día de la semana y para muchos mañana empieza la semana. Para nosotros este es el primer día de la semana y venimos a su presencia. ¿Tú sabes lo que te depara el lunes, el martes, el miércoles? ¿Tú sabes cómo vas a terminar el viernes? ¿Tú sabes si el sábado vas a tener una prueba? Yo al menos no lo sé. Pero lo que sí sé es que mi Dios me permite el primer día de la semana venir a su presencia como una estación de gracia en la cual yo pueda venir a recibir ánimo, aliento, fortaleza, valentía, provisión. ¿Por qué? Porque quizás pudiera venir algo difícil a mi semana. Y si yo vengo, hermano, a este medio de gracia que Dios ha permitido, que es la iglesia, pero yo no aprovecho, si yo vengo y estoy incómodo, si yo vengo y no ofrezco, como dice aquí, esa asistencia, dice, para ser atendido por ellos, para ser asistido por ellos. Si yo vengo aquí y no ofrezco esa asistencia al otro que esté a mi lado, o si yo no recibo o me niego a recibir esa asistencia que el otro tal vez quiere darme a mí, pues definitivamente yo paré en esa estación improductivamente. Amén. Fíjate, camina por favor conmigo al principio del libro de los Hechos. Ve este detalle de la predicación de Pedro. En el capítulo 3, Pedro está haciendo un sermón. Y si tú vas al versículo 19, Pedro dice estas palabras, y son muy ciertas. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque nuestros pecados han sido borrados, perdonados y olvidados. Eso ya, pudiera el texto terminar ahí y seguir siendo una gran bendición y una gran verdad y un gran motivo para que nosotros estemos gozosos delante del Señor, pero no termina el texto ahí. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Te fijas cómo en su provisión de Dios, por un lado está el perdonar tu pecado? Que claro, el pecado, cuando nosotros lo comprendemos, cuando nosotros lo tenemos en nuestras vidas y nos daña y vemos las consecuencias, pues sin duda no es refrigerante, no es alentador vivir en pecado, ni mucho menos en sus consecuencias. Pero dice que Él perdona nuestros pecados. Pero después de que Él perdona nuestros pecados, dice también para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempo de refrigerio. ¿Y qué es un refrigerio, hermano? Pues sin lugar a alguna es un descanso. Es un vaso de agua en medio de una tremenda sed. Entonces, aquí en este texto, Pedro está diciendo, tus pecados van a ser perdonados. Y añadido a eso, Dios va a enviar de su presencia tiempos de refrigerio. Identifiquemos de dónde siempre vienen los tiempos de refrigerio, hermano. Siempre vienen de Dios, siempre vienen de su presencia, siempre vienen de su provisión, siempre vienen de su gracia, siempre vienen de su misericordia. Y pueden venir canalizados de diferentes maneras, pero siempre vienen de Él. Siempre Él será el autor de esos tiempos de refrigerio. Aquí estamos teniendo para un hombre y para una tripulación que va a enfrentar tiempos difíciles, estamos viendo primeramente tiempos de refrigerio, provistos por Dios, tocando el corazón de Julio y a la vez tocando el corazón de los amigos, como le llama aquí, que le dieron esa asistencia que cuánto iba a necesitar Pablo para el camino. Amén, hermanos. Amén. ¿No te gustaría, hermano, que cada vez que tú vinieras a este lugar fuera una estación de tiempo de refrigerio para ti? Para lo que tú pasaste durante toda la semana que terminó, y para darte fortaleza para las adversidades que pudieran venir en la semana que está entrando. Y eso es una providencia de nuestro Dios. Así que no debiéramos ninguno negarnos ante la posibilidad, primeramente, de asistir. Segundo, de ya que asistí, voy a dejarme asistir. O que me ayuden. Voy a dejar que alguien más se preocupe por mí, pero a la vez es lo mismo que yo voy a ofrecer a alguien más. Hay un detalle que no es incidental, pero después de que termina todo esta
trayecto peligroso, donde perdieron las esperanzas, donde sentían que morían. Cuando ya Dios recompone las cosas de medio de este viaje, yo quisiera que tú notaras unos detalles que nos da la palabra. Después de que ocurre todo esto, el Euroclidón, el barco se pierde, ellos llegan hasta una isla. Capítulo 28. Hechos 28, dice el versículo 1. Y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, los habitantes, en el original dice los bárbaros de ese lugar, los naturales nos trataron con no poca humanidad. ¿Quién está moviendo, hermano, las cosas para que después de todo este viaje tormentoso, intempestivo, furioso, ellos llegan hasta una isla y en la isla, los naturales de esa isla que no les conocen, que no conocen a Cristo en ese momento, como para decir, fue un amor fraternal, dice el texto, nos trataron con no poca humanidad. O sea, se desbordaron en hacernos bien. Y fíjate cómo lo dice. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué ocupaban todos ellos, hermano? Calor. Necesitaban que alguien les diera alojo, comida. Ellos venían de días en el mar. Ellos venían, como estamos viendo aquí, de frío, de lluvia. Si tú los textos atrás, para poder llegar a esa isla, los que nadaron, pues les fue bien, pero otros tuvieron que sujetarse de objetos del barco que habían quedado en pedazos para poder llegar ahí. O sea, no les fue fácil incluso llegar a esa isla. Y los naturales, hermano, no sabían ellos que ahí venían algunos prisioneros o muchos prisioneros. Quizás ahí iban hombres peligrosos. Quizás iban hombres que debían asesinatos o debían robo. Y sin embargo, como dice, los naturales de ese lugar, que se llamaba Malta, les trataron con no poca humanidad. Encendieron un fuego. Ya te digo, eran 276 personas las que iban ahí y ninguno se perdió. Entonces tuvo que haberse un fuego grande. Tuvo que haber habido comida para bastantes. Tuvo que haber un refugio para muchos. Y eso es costoso. Y eso es trabajoso. Y esta gente, los naturales, los bárbaros de la isla de Malta, que no conocen a Cristo, sin embargo, lo proveyeron. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque Dios envía de su presencia tiempos de refrigerio. Y Él puede utilizar a uno, que es Julio, que no conoce a Cristo, y Él puede utilizar a otros, y Él puede enviar esos tiempos de refrigerio antes de la lucha que vas a tener, para darte fortaleza. Y Él puede enviar refrigerio después de que la has pasado para seguirte dando fortaleza. Ese es el Dios que servimos, hermano. Ese es el Dios que me gozo de que sea un Dios que conoce mis dificultades. Y siempre, en todo el tiempo, está listo para proveerme medios de gracia para que yo levante mi cabeza y siga adelante. Aleluya. Hay otro detalle, fíjate un poquito más adelante, en ese mismo capítulo 28. Ya cuando ellos llegan a Roma y empiezan a moverse por Roma. Quiero leer el versículo 13 al versículo 16. Dice, de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando un viento del sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos, como con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios, y subraya lo que hizo enseguida, y cobró aliento. Una vez que Pablo llega a Roma, porque Pablo tiene que llegar a Roma, él tiene que compadecer ante César. Dice que salieron unos hermanos a recibirlo y les rogaron que se quedaran 7 días con ellos. ¿Quién está haciendo eso, hermano? Dios. Es Dios en su providencia. Y ve cómo reacciona Pablo en esa providencia. Cuando después de esos 7 días ellos avanzan hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, dice que salieron otros hermanos que habiendo oído de nosotros. O sea, ellos oyeron, vienen fulano y fulano y fulano. ¿Y sabes qué?
Ellos dejan de hacer lo que están haciendo en ese momento y ellos se concentran en ir nuevamente a darle asistencia a estos hombres que no saben lo que necesitan. Y nota cómo reacciona Pablo cuando dice, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando Pablo los ve, puedes imaginarte a un Pablo quizás lleno de lágrimas. Señor, gracias, me trajiste a salvo. Pasamos por momentos en los cuales sentíamos que nos quedamos, pero nos trajiste a salvo. Estamos en tierra, estamos seguros. Y no solo eso, en tu providencia tú mueves los corazones de estos hermanos para que vengan a nosotros a darnos la bienvenida, a recibirnos. Y a que todas las necesidades que nosotros tal vez teníamos, ahora ellos se encarguen de solventarlas, de suplirlas. ¿Te fijas cómo al Dios que servimos es un Dios que tiene recursos ilimitados? De capital monetario y también de capital humano, hermanos, que es el mejor, el capital humano, el que Él utiliza para bendecir a los suyos. Entonces, hermano, cuando yo me aíslo de este medio de gracia que se llama la iglesia, yo me pierdo de algunas bendiciones que Dios trae a través de los suyos en medio de la congregación. Cuando yo asisto a la congregación, pero no asisto con esta libertad porque no la he comprendido, yo me limito de algunas cosas que Dios quiere hacer para mí y que Dios quiere hacer a través de mí hacia los demás. Me gusta como Pablo dice que al verlos cobró aliento. Yo me gozo grandemente, hermano, porque se lo puedo decir sinceramente. Cuando yo les veo, cobro aliento. Cuando yo les veo, cobro ánimo. Cuando yo les veo, le doy gracias a Dios, aún por los más pequeños. Le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios ha puesto en su providencia un efecto bueno en ustedes cada vez que yo les veo. Por seguir adelante. Entonces, gloria a Dios por eso. Y eso es muy diferente a un sentir de filantropía que sintió Julio. Filantropía lo pueden sentir los inconversos. Hay algunas asociaciones que tienen este sentido. Pero lo que nosotros sentimos, hermano, va más allá de filantropía. Lo que nosotros sentimos es una koinonía. Fíjate cómo riman. Una koinonía que es la que Dios pone en nuestras vidas. Así que yo quiero asistir en este día a la congregación, que es el primer día, y yo quiero venir, y yo quiero ser recreado juntamente con ustedes. Pero también quiero que mi vida sirva de refrigerio para algunos de ustedes. Yo no quiero tener ningún obstáculo en mi corazón. Y a mí me gustaría que ese fuera el sentir que pudiéramos nosotros tener de manera unida. Ahora, este no es el único lugar ni la única forma en la que vemos este sentir. Ya leímos en Hechos que dice para que envíe Dios tiempos de refrigerio. Claro, el mayor refrigerio que puede venir y ha venido a nuestras vidas es Jesucristo, sin duda alguna. Pero también Él utiliza medios de gracia como son las personas, las iglesias, a veces hasta los inconversos, para que sean refrigerio para nosotros. Quiero que veamos otros detalles ahí mismo en el libro de los Hechos, en otros viajes de Pablo, en otros momentos de Pablo. Hechos capítulo 20. Voy a leer solamente el versículo 17 para ver de qué se trata esto y luego avanzo hasta el versículo 36. Dice el versículo 17 de Hechos 20. Enviando pues desde Mileto hasta Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehusado a anunciaros y a enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él mandó llamar a los pastores, hermano, a los líderes, como dice ahí, desde Mileto hasta Éfeso, en la región del Asia Menor. Él mandó llamarlos porque él tenía unas palabras de despedida para ellos. Y primeramente él les antepone cómo ha sido su testimonio para con ellos. Ustedes saben que he vivido de la mejor manera que he podido. Y de una manera que sea
provechosa y productiva para ustedes. Como en nada he rehusado hablarle lo que la palabra de Dios dice. Y luego más adelante, dice el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso sí lo siento. No sé qué específicamente me va a acontecer, pero yo sé que el Espíritu Santo me da el sentir de que hay tribulación ya esperándome en todos los lugares donde yo voy. Y no me rehúso, dice verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Si mi vida es preciosa, dice Pablo, me detengo un poquito ahí, si mi vida es preciosa, lo es porque es útil para ustedes, porque es de provecho para los otros, porque los otros en una carta que yo les escriba pueden tener paz, pueden tener consejo, pueden tener confortamiento en unas palabras que yo les escriba. Así que mi vida no es preciosa para mí mismo, es preciosa porque es de utilidad para los demás. Y ahí hago un paréntesis, hermano, esa pequeña actividad de recibir una carta, no la minimices, porque para empezar hubo alguien que se tomó el tiempo en pensar en ti, en escribir unas líneas para ti. No la minimices, ¿por qué? Porque cuánto provecho trajo una carta que Pablo le escribió a los Corintios. ¿Cuánto provecho trajo una carta que Pablo le escribió a los Gálatas? Claro, no lo estamos comparando. Pero tú no sabes si quizás lo que tú escribas sea lo que el otro necesita escuchar. Así que no minimicemos esta actividad y sigue estando aquí abierta para, si tú quieres compartir con alguien más unas palabras, aquí está esta oportunidad. Amén. Por eso dice, y ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y él empieza a despedirse y les encarga que velen por la congregación. Yo quisiera irme hasta el final de esos versículos cuando están por despedirse, el verso 36. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Fíjate, eran pastores, eran varones de fortaleza. Y sin embargo, en ese momento, todos están llorando. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y luego subraya lo que dice, y le acompañaron al barco. Wow. Son textos muy sencillos que a veces uno no medita en ellos, hermano, pero cuando tú vas a salir, cuando tú tienes una salida, se siente muy diferente cuando tú agarras tu mochila y te vas de tu casa tú solo, a cuando alguien te acompaña. Y no se va hasta que no abordas el camión, el avión, yo no lo sé, y te dice con la mano, adiós, que te vaya bien. Te fue a dejar hasta el límite de donde le fue permitido llegar, porque si no, tal vez avanzaría más contigo. Hermano, eso es algo que Dios provee en nuestras vidas, esa compañía para que nosotros tengamos tiempos de refrigerio. Nota cómo dice, entonces hubo gran llanto de todos estaban llorando porque Pablo les había adelantado, hermanos, no van a volver a ver mi rostro, no va a haber un cuarto viaje misionero de Pablo a estos lugares. Y les dolía en su corazón la ausencia que iban a tener de Pablo. Y lloraron con él. ¿Por qué? Porque Dios pone en los suyos este amor que tanto bien le hace al otro. Amén, hermano. Así que si nosotros vamos analizando nuestras vidas, nosotros podemos sacar nuestras conclusiones de nuestras carencias. O en su caso, de nuestras virtudes, que Dios las provee. Y sin embargo, de la necesidad de esta coinonía, de este tiempo de refrigerio que yo necesito, pero también que alguien más necesita, y que Dios lo provee a través de mí y de ti. Pero no termina ahí. Si tú lees conmigo, ahí mismo adelante el capítulo 21, seguidito, después de que él se despidió, de que todos lloraron, de que le besaron, de que le abrazaron, de que lo acompañaron hasta el barco, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí.
Y hallando a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos, ve este detalle, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Wow. Pablo acaba de decir que en todas las ciudades el Espíritu Santo le daba testimonio de que le esperaban tribulaciones y cárceles. O sea, venían cosas duras para su vida. Y sin embargo, la providencia de Dios está moviendo a otros para que sean un consuelo, un alivio y un buen tiempo, una buena estación para él antes de que lleguen esos días difíciles. Nota cómo dice. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos. Nota quiénes son esos todos. Con sus mujeres y sus hijos hasta afuera de la ciudad. Qué bello, hermano. Aquellos hermanos mostrando esa coinonía total. La esposa, ¿tú crees que no tenía cosas que hacer? Sí tenía cosas que hacer. Los hijos tal vez no comprendían mucho, pero sin embargo, la esposa y los hijos, haciendo un grupo fuerte, van a acompañar hasta Pablo. ¿Hasta dónde le acompañaron? Hasta la playa. Ahí están en la playa, y cuando están en la playa, dice, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y dice, y abrazándonos los unos a los otros. ¿Qué tanto poder, hermano, tiene un abrazo? Cuando ese abrazo es movido por el Espíritu, mucho. Mucho. Porque hasta Judas besó, pero él besó sin el Espíritu. Por eso digo, cuando el abrazo es movido e incentivado por el Espíritu, un abrazo, hermano, es la gasolina que tú vas a necesitar para el recorrido que te viene delante. Un buen saludo, un buen apretón de manos. Hermana, qué bueno que viniste. Nos hacía falta verte, de una manera sincera. Un dulce, hermano. Una llamada telefónica. Una carta. Todo eso, hermano, cuando viene del Espíritu, sin lugar a dudas, es de grande impacto para la persona que lo recibe y también a la que lo da. Dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Está hablando Lucas, subimos, es él, Pablo, Aristarco. Y ellos se regresaron. Y cuando ellos se regresan, hermanos, ellos se regresan con toda la tranquilidad. Llegamos hasta donde nos fue posible llegar. Hermano, yo me preguntaría a mí mismo, ¿he llegado con mi cristianismo hasta donde me ha sido posible llegar? O unos metros atrás yo he decidido quedarme corto. Por aquel o cual o tal detalle, y yo mismo he decidido no llegar hasta donde se me ha permitido llegar. Estos hombres, con sus familias y sus niños, llegaron hasta donde les fue permitido llegar. Hasta que ellos subieron al barco, ya no podían más. Yo he llegado, hermano, hasta donde se me ha permitido. Lamentablemente a veces no. Lamentablemente a veces me quedo atrás. Lamentablemente a veces llegar hasta donde me es permitido ocupa gastos económicos, ocupa tiempo, ocupa humillación, ocupa muchas otras cosas, y muchas de las veces le digo al Señor, Señor, hasta aquí llegué. Cuando hay todavía unos metros más por delante para poder explotar todo lo que Dios te permita o me permita, y ya no llego. Entonces aquí me goza cómo la palabra de Dios nos da ejemplos de gracia, nos da ejemplos de cómo el Señor mueve sus piezas. A final de cuentas, hermano, somos salvos, pero somos de Él. Somos pertenencia de Él, y Él mueve sus fichas y sus piezas como Él las quiere mover para bendecir a quien Él quiera bendecir de la manera que Él lo quiera bendecir. Amén, hermanos. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Les decía, cuando empezamos a leer, les decía, conforme vaya avanzando la predicación, les voy a hablar de este hombre Aristarco, porque era Lucas y Aristarco los que iban con él. Bueno, yo quisiera que leamos de Aristarco un poquito en Colosenses, hermano, capítulo 4, versículo 10.
Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, también lo menciona. Pero me detengo en Aristarco. Dice, y Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ahí está Aristarco, hermano. ¿Dónde está? En la prisión. Y era un hombre libre. Y sin embargo su libertad la somete al amor de Cristo por Pablo. Y dice, Pablo, aquí estoy. Si tengo que estar en la cárcel contigo, aquí estoy. Yo soy libre, tú eres preso. Pero los dos somos de Cristo. Y cuando escribe de él, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Que Dios provea a estos amigos, como les llama en una línea que nosotros leímos. A estos amigos que sin tener la obligación de estar en tus zapatos, ellos quieren estar ahí. Por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y por el amor que te tienen. Y quieren estar en tus zapatos y quieren acompañarte hasta las últimas consecuencias donde Dios se los permite acompañar. Y ahí está Aristarco. Y Pablo dice, mi compañero. Y no solo ahí vemos a Aristarco. Hay otra escena en Hechos capítulo 20. Pero yo quiero leer desde el versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que cuando se embarcase, hablando de Pablo, para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. O sea, tenían 3 meses que los judíos solamente estaban buscando la ocasión para matarlo. Y de alguna otra manera Pablo fue librado por el Señor. Ahora ven el siguiente texto. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, y menciona otros cuantos más. Pero ahí está Aristarco, sabedor que a Pablo le traen ganas, que lo han querido matar durante los últimos 3 meses y le están puesto acechanzas. Y Aristarco dice, es el momento en el que menos me voy a alejar de ti. ¿Usted cree que la vida de Aristarco no corría riesgo también al juntarse con Pablo? Sabiendo que a Pablo 3 meses atrás le han estado una y otra vez puesto acechanzas para matarlo. No se iban a detener. Es Aristarco. Ellos iban a agarrar parejo y sin embargo Aristarco dice, si somos compañeros en la salvación, somos compañeros en la tribulación. Si somos compañeros en la salvación, somos compañeros en la acechanza. Y si somos compañeros en la salvación, seremos compañeros hasta la prisión. Y en Colosenses, Pablo dice de él, les manda saludos a Aristarco, mi compañero de prisión. ¿Tú no crees que esta amistad, esta coinonía, tú no crees que sea un regalo de gracia de Dios para los suyos? Tener siempre a alguien o a varios a alguien que están ahí listos para hacer una bendición y un tiempo de refrigerio para ti y para mí, sin lugar a duda. Pero cuánto mal hago yo, hermano, cuando la palabra me está enseñando esto y yo doy un paso atrás. Y yo doy un paso atrás. Y yo digo, bueno, que Dios lo haga con alguien más. Es ahí donde yo debo dar un paso adelante y decirle, Señor, aquí está mi vida. Si yo puedo hacer tiempo de refrigerio para alguien más, aquí está mi vida. Señor, pero que sea preferentemente del hermano fulano o de la hermana fulana. Ya no andamos conforme a la voluntad de Dios. Que sea Dios el que nos mueva, el que nos acomode, el que nos haga hacer tiempo de refrigerio para el que Él quiera, para el que Él vea que lo necesite. Amén, hermanos. Ahora, en medio de toda esta tempestad, volvámonos al Hechos 27, donde nos narra el viaje. Como yo te decía, Dios provee sus medios de gracia para los suyos. Y a veces de alguna manera con los hermanos de la iglesia, con la misma iglesia. Pero nunca suplanta al principal medio de gracia, de ánimo, de aliento, que es Jesucristo. Fíjate. Voy a expresar este cuadro así. Antes de la tempestad, Dios utiliza a los amigos para que sean ellos en Tiro, autorizados por Julio, el que les da permiso a Pablo para ir a ellos, los que le dan aliento y atención a Pablo. Amén. Antes de la tempestad. Después de la tempestad, Dios utiliza a los naturales de Chipre para que traten con no poca humanidad a Pablo y a los que venían con él. Y luego después a los hermanos que encuentran en Roma
que son los que hacen que Pablo cobre aliento. Entonces, Dios pone quien sea tu bendición o tu aliento o estaciones de bendición antes de la tempestad, los pone después de la tempestad, pero yo quisiera preguntar, ¿y en la tempestad? Antes de la tempestad y después de la tempestad, pero ¿y en la tempestad? Bueno, en la tempestad el Señor actúa personalizado. Fíjate por qué, porque en medio de todo este viaje tan difícil en todas las circunstancias, ve lo que dice el Hechos 27 y versículo 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, y se está incluyendo otra vez Lucas, el cual también ya se había abandonado a sí mismo, a desesperanza. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y alguien pudiera pensar, ¿por qué dices eso, Pablo? Estamos a punto de perderlo todo y dices que nadie vamos a morir. Unos versículos atrás Lucas dijo, nos habíamos ya abandonado a toda desesperanza, aún de conservar la vida. Y Pablo dice en el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. ¿Por qué le está diciendo Pablo no temas? Porque humanamente Pablo también sentía temor. Pero como ya dijimos, antes de la tempestad Dios provee medios de gracia. Después de la tempestad también lo hace, pero ¿y en medio? En medio Él personalmente atiende a los suyos. Porque hoy, esta noche, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow, hermano. Wow, qué seguridad, ¿no, hermano? Qué tranquilidad cuando de manera personal Dios te atiende en medio de la tempestad. Y dice Pablo, no temas, no temas, no se te olvide, no solo a quién sirves. Él dice algo antes de a quién sirvo. Él dice, el Dios de quien soy. No se te olvide a quién le perteneces. No se te olvide quién te compró y cómo te compró. Le eres posesión. O sea, Él tiene cuidado de los suyos. Pablo, no temas, porque Dios te hará que llegues hasta Roma. Así que no va a quedar tu vida aquí, ni la de ninguno de los que vienen contigo. Y nota lo que le dice. Versículo 24, la última parte. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué le dice Dios te ha concedido? Bueno, seguramente Pablo estaba en medio de la tormenta pidiéndole a Dios, Señor, que no se pierda ninguno. Señor, que no muera ninguno. Ah, Dios te ha concedido lo que tú le estás pidiendo. Ninguno va a perecer. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. ¿Quién obra, hermano, en la tempestad? Cristo mismo. Él mismo se acerca hasta tu presencia y te dice, yo estoy contigo. No se te olvide de quién eres. No se te olvide a quién sirves. No se te olvide que Jehová cumplirá su propósito en ti. Así que no temas, aunque el Euraclidón esté golpeando a más no poder tu barco. Porque tú tienes un dueño. Y a ese dueño tú le sirves. Amén, hermano. Entonces, Dios provee gracia, medios de gracia, estaciones de restauración antes de que éstas vengan. Y más valdría que las aprovecháramos, hermano. Porque tú y yo no sabemos lo que viene más adelante. Así que, hermano, cuando Dios provea tiempo para estar con los tuyos, aprovechalo. Cuando pases por la lucha, la superes y Dios provea tiempo para estar otra vez con los tuyos, aprovechalo. Pero en medio de la tempestad del turbión, ten por seguro que el Dios al que le perteneces y a la vez al que sirves, ese estará contigo. ¿Se sienten fáciles las tempestades, hermanos, cuando han venido a nuestras vidas? ¿Verdad que muchas de las veces nos sentimos como Lucas que dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos? ¿Verdad que a veces nos sentimos así?
bueno, en medio de la adversidad, incluso a ese límite y ese grado, Él aparece en el momento oportuno y dice, no te olvides de quién eres y a quién sirves. ¿Amén, hermano? Entonces, hermanos, nosotros debemos deleitarnos a nuestro Dios. Gracias le doy a Dios por este medio de gracia que es la congregación, que es la iglesia, en la cual nos vienen luchas, nos vienen pruebas, nos vienen necesidades, y estas disminuyen cuando volteo y hay alguien que está a un lado orando por mí, hay alguien que está abrazándome, hay alguien que está escribiéndome una carta, hay alguien que está solidarizándose conmigo. Gloria a Dios por eso. ¿Qué mal haría, hermano? ¿Qué mal haría yo en retirarme, en salirme de esta provisión que Dios tiene para los suyos? Amén, hermano. Solo mi consejo, hermano, es no pases por alto este medio de gracia que es la iglesia, que es el tiempo de refrigerio. Hoy vienes, quizá el miércoles la vas a pasar mal, quizá el jueves la vas a pasar mal, pero hoy estás aquí, aprovéchalo. Regocíjate con lo que Dios te permite ahora. Quizás el gozo que Dios te dé, la vitalidad que Dios te dé hoy, quizás te alcance para resolver el problema que viene mañana. Pero ¿qué crees? Viene otro domingo, si Dios nos presta vida. Pues entonces cierra el ciclo nuevamente recibiendo lo que Él te da. ¿Amén? Quiero cerrar, hermano, con un texto que no tiene nada que ver con estos textos que estamos leyendo, pero sí con el tema. Y este se encuentra en Jeremías, capítulo 12 y versículo 5, hermano. Dice Dios, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hermano, ¿qué quiere decir eso? Dios le está diciendo a Jeremías, si corriste con los de a pie, o sea, en situaciones paralelas a ti mismo, y te cansaron, ¿cómo harás cuando tengas que correr contra los de a caballo? Pues estás perdido. Y si en tierra, fíjate lo más interesante, y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿O cómo harás cuando vayas a adversidades más grandes? Si en tierra de paz no estuviste seguro, hermano, hoy estás en tierra de paz, porque estás en medio de los que piensan igual que tú, porque estás alabando y glorificando a Dios. Y si en tierra de paz no logras sentirte seguro, ¿cómo te sentirás cuando realmente estés en momentos diferentes, con gente diferente, con pláticas diferentes? Si hoy no podemos darle gloria a Dios en tierra de paz, hermano, ¿quién me va a criticar si yo me pongo en pie y le doy gloria a Dios? ¿De ustedes quién me va a criticar? Nadie, porque todos venimos a eso. Pero si yo me paro en medio de mi trabajo donde nadie es creyente y le doy gloria a Dios, dígame, ¿me van a criticar o no? ¿Me van a hacer pedazos? Entonces, si yo en tierra de paz no logro sentirme seguro, tampoco lo haré, o menos lo haré, en la espesura del Jordán, allá en la adversidad. Si con los de a pie me canso, ¿cómo haré cuando tenga que pasar por cosas más difíciles? Entonces mi consejo, hermano, es aprovecha tu tierra de paz que Dios te da. En la vida misma hay días muy buenos. Y si en los días muy buenos, donde no estás enfermo, donde no tienes una carencia económica, si en esos días tú no puedes sentirte con paz, ¿qué harás cuando venga la enfermedad? ¿Qué harás cuando venga la falta económica? Por eso nosotros debemos de valorar y apreciar los buenos días que Dios nos da. Amén. El buen tiempo que Dios nos da. En Egipto mismo, usted recuérdese, aquel sueño de Faraón. Vienen 7 años de abundancia de vacas gordas y vienen 7 años de vacas flacas. Son 7 años para ambas cosas. Si no aprovechas los 7 años buenos, ¿cómo vas a solventar los 7 años malos? Por eso quise leer este texto, hermano. Si en tierra de paz no te sentiste seguro, hay de ti y hay de mí en la espesura del Jordán. Él, Dios mismo, es tu tierra de paz, hermano. Él es tu tranquilidad. Yo solamente te recomiendo, hermano, gózate con los que se gocen.
para que cuando te toque o le toque a alguien llorar, también lloremos con los que lloran. Amén.